Muy buenos días a todos. Sí, hoy ya estamos en la semana 4 del curso. Voy a verificar que esté compartiendo audio, que eso no verifiqué. Permítame. Bueno, voy a dejar de presentar. Entonces, ya hoy empezamos. Ahorita verifico si estoy compartiendo audio. Hoy empezamos con la semana 4 ya de clases. Hablando que dentro de 15 días ya estamos en exámenes en semana de parciales. Nos quedamos en lo que fue el origen de la precipitación. Como se recuerda, hablábamos que existe dos en precipitación líquida y la precipitación sólida. Está la lluvia, la en precipitación líquida hablamos de la lluvia, la llovizna, el aguaceros, de ahí hablamos sobre la precipitación sólida, que está la nieve, el aguanieve, la neviza, el rocío, el escarche y el granizo. Eh, es muy importante conocer los aspectos importantes que se deben de conocer para lo de las precipitaciones, es la cantidad total, la distribución espacial y temporal a través de los meses del año y la intensidad, duración y frecuencia. ¿Cómo vamos a saber nosotros esto? Esto nosotros lo vamos a saber en base a las estaciones meteorológicas que hemos venido hablando, que estas estaciones están situadas en puntos estratégicos y así nosotros poder tener la cantidad total, cuánto llueve por año, cuánto llueve por mes, cuánto llueve por día, la distribución espacial, en cuánto el área a través de los meses llueve más, en qué sectores hay mayor precipitación, etcétera. ¿Cuál es su intensidad? ¿Cuál es su duración y cuál es su frecuencia? Estos son uno de los datos más importantes que nosotros debemos de tener en cuenta para la hora de diseñar cualquier proyecto de la ingeniería. De ahí vemos la intensidad de la precipitación. La intensidad de la precipitación es la cantidad total de agua caída por unidad de tiempo. Y la mayor parte de veces, nosotros la vamos a medir en milímetros hora. Cuando la intensidad excede la tasa máxima de infiltración del suelo, es cuando se genera la escorrentía superficial, ¿sí? Entonces, como el suelo tiene una tasa máxima de infiltración, cuando la intensidad excede esa tasa de infiltración, es cuando ya se empieza a ver en la tierra o en el suelo las escorrentías superficiales. Y una parte de la lluvia se pierde, provocando también la erosión del suelo. ¿Qué pasa? Que cuando entonces se rebasa esa tasa de infiltración, ¿cómo vamos a saber esa tasa de infiltración? Va a depender del tipo de suelo, la vegetación, etcétera, ¿sí? Si hay concreto, si ya está impermeabilizada el área, entonces la tasa de infiltración va a ser cada vez más pequeña. Por eso es que cuando en zonas o en partes donde hay adoquinados, asfalto, etcétera, vemos que la escorrentía superficial se produce más rápido que en lugares donde hay árboles, vegetación. Entonces, cuando el suelo tiene cobertura vegetal, disminuyen las posibilidades de erosión debido a que las gotas de lluvia son interceptadas por las copas de los árboles. La intensidad de la lluvia suele estar inversamente relacionado con su duración. Esto significa que normalmente los aguaceros tienen poca duración. Además, el área sobre lo que se precipita es relativamente pequeña. El impacto de las gotas de lluvia torrenciales destruyen agregados superficiales del suelo.
promueve la suspensión de partículas finas, disminuye la proporción de aguas almacenadas en el suelo debido a la correntía que se produce. El agua es vital para las plantas, ya que desempeña en ellas las siguientes funciones. Las funciones que desempeña el agua en las plantas son estas que tenemos aquí, que es el constituyente esencial del protoplasma vivo, es el reactivo de la fotosíntesis y de diversos procesos metabólicos, es el solvente en el cual ocurren todos los movimientos de nutrientes en el interior de la célula, desempeña un papel importante en el mantenimiento de la forma y estructura de la planta, tiene la función de mantener el equilibrio térmico de la planta, interviene en el fenómeno de aperturas y cierre de los estomas de las plantas. Para eso es importante. Bueno, ahora vamos a ver que la clasificación y medición de la precipitación. La clasificación de la lluvia según su origen. El enfriamiento está el frontal o ciclónica. El enfriamiento necesario para la condensación y la precipitación es el resultado de la elevación del aire según sea el mecanismo que fuerza el ascenso del aire y se distinguen tres tipos de precipitación. Está la precipitación frontal o ciclónica, que es esta que nosotros vemos acá, las figuras, que es llamada también ciclónica, está asociada al paso del ciclones a través de una baja presión transitoria. Hacia estas zonas de baja presión fluyen masas de aire cuyo contenido de humedad, aquí vemos, llega la masa de aire cuyo contenido de humedad y temperaturas difieren. Si se produce una convergencia horizontal, se ve mezclado la masa de aire puede alcanzar el punto de rocío al modificarse las relaciones de contenido de vapor y temperatura. Entonces vemos aquí topa, llega el aire caliente y llega después topa aquí con este aire frío y esto empieza a producir el rocío. Entonces el aire caliente empieza a subir, se acumula la lloviznas y todo empieza al punto de rocío y ya sale como aire frío. De ahí está la precipitación orográfica. Esta, en este tipo de precipitación, el aire es forzado. Vemos que aquí está el aire caliente y húmedo. Es forzado a ascender cuando en su camino se interponen masas de montaña. Esto se da mucho en el sector de todo esto de acá de Guatemala, porque como hay demasiadas barreras montañosas, entonces, las capas de aire adyacente a la superficie suelen tener las mayores concentraciones de vapor. La elevación del aire húmedo por las laderas montañosas frecuentemente producen fuertes lluvias, particularmente por el lado del ascenso, que es el Borlavento. Al pasar la montaña, le vamos a decir sotavento, e inicia el descenso del aire, se calienta y no solo produce menos precipitación, sino que el aumento de temperatura, el aire suele ser mucho más seco. Entonces aquí el aire es empujado a las montañas, esto ayuda a que se comience a condensar y empiece a caer la lluvia. Ya de aquí sale de nuevo el aire normal. De ahí está la lluvia conectiva. La conectiva es las precipitaciones conectivas, el aire calentado por su contacto con la superficie fuertemente calentadas, es forzada a ascender por la presión de las capas superiores más frías y densas. A medida que sube esta, se va enfriando. Entonces, bien, aquí empieza a subir, se empieza a subir, y cada vez que esto sube más, esto se va enfriando. A medida que sube esta se va enfriando hasta igualar su temperatura con las masas de aire que la rodean. Y si la temperatura de esta masa de aire desciende
por debajo del punto de rocío, se produce la precipitación. Entonces eso vemos acá, aquí empieza la convección por calentamiento o convergencia del aire, empieza el punto de rocío, viene el viento, sigue elevándose, entonces continúa el proceso de ascenso dentro de las nubes y comienza a saturarse. Ya gran desarrollo vertical de las nubes por las fuertes condensaciones, las nubes saturadas y empieza a las gotas de agua vencen la resistencia del aire y la precipitación por gravedad. Entonces aquí vemos otra imagen donde el aire caliente, el aire recalentado y ligero empieza a subir, después empieza a bajar. Entonces a esto es lo que nosotros le vamos a decir la lluvia convectiva. Ya hablando de la precipitación, vamos a hablar sobre la medición de la precipitación. ¿Cómo se realiza en la medición? ¿Cómo la hacen en los centros meteorológicos? La medición de la precipitación se mide en términos de altura de láminas de agua y se expresa comúnmente en milímetros. Esta altura de lámina de agua indica la altura del agua que se acumularía en una superficie horizontal si la precipitación permaneciera donde cayó. O sea, como que pareciera ahí estancada, no hubiera escorrentía, que se armara la lámina, como que tuviéramos un bote y ahí se va formando la lámina. Se ha desarrollado una gran variedad de instrumentos y técnicas para obtener información de las diferentes fases de la precipitación. Los instrumentos para medir la cantidad y la intensidad de la precipitación son los más importantes. Estos son el pluviógrafo y el pluviómetro. De primero vamos a ver el pluviómetro. Este de acá tenemos es el pluviómetro. Es un instrumento concebido para medir la altura del agua precipitada en la hipótesis de distribución homogéneas horizontales y sin efectos de evaporación. Tiene oficializados dos tipos de pluviómetros, de la cual se hallan en uso de la actualidad y uno se denomina tipo B. En la sección superior vemos esta parte, es la receptora y tiene una boca circular de 16 centímetros de diámetro. Esta forma circular tiene 16 centímetros de diámetro. Ya estos son medidas estándares. Está formada por un arco de bronce reforzado con una arista superior afilada y enchanflanada a 45 con la cara inclinada hacia afuera. En su interior vemos aquí, ya vemos la parte interna. En el interior, aquí tiene un embudo con un orificio para la salida del agua, estando al borde superior de dicho embudo soldado a la pared del pluviómetro. Este va a estar a 10 centímetros debajo de la boca a fin de las gotas que caigan sobre el mismo no puedan volver al exterior por rebote.
la velocidad de la precipitación con el tiempo, bien con tinta y papel bien digitalmente. En algunos modelos el pluviógrafo está dotado en un flotador que hace subir a una plumilla, como vemos aquí, está el flotador. Ven que el estilo o el diseño casi llega a ser lo mismo que un pluviógrafo, solo que acá el orificio va a ser del mismo tamaño que en el pluviómetro y aquí va a ingresar las gotas. Entonces esto empieza a llenar el recipiente que llega a ser como la probeta también que teníamos anteriormente. Y el flotador, conforme va llenando, se empieza a subir. Esto va girando una revolución de una vuelta por día. O sea, tarda 24 horas en dar una vuelta. Entonces esto aquí va marcando, está señalado, está bien marcado por cada minutos, segundos y todo eso, las horas están marcadas para que cuando empieza a llover esto está girando y esto va a ir marcando cuánto va subiendo el agua y entonces con esto nosotros vamos viendo cuál fue la duración y cuánto cayó en ese lapso de tiempo. Porque pudo que cayeron 100 milímetros de agua durante todo el día. Eso nos lo va a marcar el pluviómetro. Pero el pluviógrafo nos va a decir que de esos 100 milímetros que llovieron todo el día, el 75 milímetros llovieron en una hora y el resto llovió en media hora, pongamos. Entonces, este nos da los tiempos. Por eso es que se habla a veces de eh, ya de milímetros por hora, sí, pero es gracias al pluviómetro. Bueno, ya teniendo esto, nosotros vemos, aquí tengo unos ejemplos de unas estaciones vemos acá que depende de los objetivos de trabajo para el estudio de los recursos hídricos de una región. Trabajamos la precipitación mensual, anual. En cambio, si nos interesan las precipitaciones como generadoras de caudales, como las avenidas, comenzamos ya precipitaciones máximas diarias, hasta horarias, minutos de lluvia. Entonces ya va a depender nosotros para qué nos va a servir la información. Entonces nosotros podemos tener la precipitación diaria, la precipitación mensual y la precipitación anual. Entonces aquí nosotros vemos, tenemos un resumen de los datos meteorológicos de la estación Senjicaña del año 2017. Aquí vemos los meses del año. Está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y aquí está anual. Entonces vemos que en esta estación meteorológica, la Senjicaña, mide la temperatura mínima, la temperatura máxima, la precipitación y la evaporación. Nosotros aquí con esta tabla podemos ver qué días o qué meses del año llueve más y a estos nosotros les tenemos que poner atención porque es donde vamos a tener los mayores desastres naturales con respecto a la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Si nosotros vemos en enero la precipitación en el mes de enero es de 10.8 milímetros, es demasiado baja. Entonces, vamos viendo que enero y febrero tienen la misma cantidad de precipitación. En marzo ya subió un poco, en abril fue aumentando. Ya en mayo ya podríamos decir que ya empezó como que la época de lluvia porque ya vemos 473.6 milímetros en todo el mes. En junio casi parecido. Y vemos que en julio y agosto disminuyó un poco la precipitación, pero
en el mes de septiembre es donde nosotros obtuvimos mayor precipitación en la estación Senjicañas. Entonces, vemos que en los mayores meses de lluvia está septiembre, mayo y octubre. Estos fueron los meses que más llovió en este sector. De ahí vemos que ya diciembre disminuye, empieza a disminuir. Todavía noviembre, todavía hay una cantidad algo fuerte, pero ya diciembre ya empieza a disminuir. Estos datos yo los puedo utilizar para diseñar, que ya por la escasez de agua se están haciendo diseños de tanques de almacenamiento de agua de lluvia. Estos datos yo los voy utilizando, yo saco, si ustedes van a ver van a ver una, ¿qué se podría decir? Una bodegas o, sí, bodegas, pongámosle unas bodegas en donde va a haber una cierta cantidad de trabajadores y se necesita agua para esto y esto. Entonces ustedes sacan cuánto de agua van a necesitar. Ustedes van a sacar el caudal que necesitan de agua al día. Y entonces eso lo multiplican por 30 y van tabla cuesta un poquito más, entonces en gráfica ya nosotros podemos observar
disminuyendo la cantidad de lluvia. En este año hubo menor precipitación que en los años anteriores. Entonces, por eso es que a veces hay una falta por eso es que los nacimientos y todas las fuentes de agua han ido escaseando. Ahora vemos que está el yetograma. El yetograma es una gráfica, un gráfico que expresa la precipitación recogida en intervalos regulares de tiempo, ¿sí? Aquí ya empezamos a hablar como que fuera una intensidad. Entonces aquí vemos la intensidad de lluvia. En las gráficas anteriores vemos que solo es precipitación, ¿sí? No hablamos de tiempo, solo es por mes. Esto lo podemos hacer, obviamente lo podemos hacer por día, por hora, por días y por meses y por años. Pero aparte ya está por regulación de tiempo, es a lo que nosotros le vamos a decir la intensidad. Entonces, generalmente se presenta como un hietograma, aunque a veces también se expresa como un gráfico de líneas. Aquí vamos, a veces el hietograma se refiere a un día o a una tormenta concreta. Sí. Perdón. Entonces, aquí vemos la descripción del evento de la lluvia. Vemos las fechas. Aquí tiene que estar metido lo que son fechas. Fecha, agosto del 5 del 2015, a las 11. Entonces vemos que el intervalo de tiempos estamos hablando acá 15 minutos, porque ahí está de las 11 p.m. a las 11:15 p.m., 11:30 p.m. Entonces vemos que va acá 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, entonces va a subir. Cero, porque es cuando empezó, 15 minutos, de ahí a la media hora, de ahí a los 45 minutos, a los 60, pero todo va de 15 en 15 hasta las 5 a.m. Hasta acá nos llega el dato. Tenemos que la lluvia acumulada en los primeros 15 minutos fue de 5.6. Luego fue de 6.4. Luego fue de 7.2. Y así se mantiene hasta las 12:30, que a las 12:30 sube a 8. De ahí se mantiene a 8. De ahí a la 1 de la mañana sube a 13.6. Pero si ustedes ven, en estos 15 minutos de 1 a 1:15, sube de 13.6 a 46.4. Entonces, en estos 15 minutos vemos una escala grande, que es la que tenemos acá. Miren, esta de acá para acá. Entonces, en este lapso de tiempo, la intensidad fue fuerte y de ahí se mantuvo algo fuerte la lluvia y se mantiene. Y aquí otra vez, hasta esta hora, que podríamos decir que estamos como en las 2:50, ya 2:55, vamos a ver. Ya aquí, miren, de las 126 a las 3:15, ya se dice que la lluvia ya se mantuvo otra vez, ya fue una brisita, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos empieza a decir nosotros esta gráfica. Aquí también nosotros vemos que cabal acá en el minuto 135, esto sube a 120, pudiéramos hablar 120, 30 milímetros por hora, ¿sí? Estas son las intensidades en las que llovió. Entonces, por eso es importante ir sabiendo conocer y analizar lo que son las gráficas. Aquí tenemos otra, ya esta es ya por duración de 30 minutos. Aquí estamos en duración de 15 minutos. Aquí la tenemos en 30 minutos. Aquí ya la tenemos por hora. Pero si ustedes ven, es entre más cortos son los tiempos, vamos a tener un mejor detalle de la gráfica. Aquí la tenemos por hora.
Luego pasamos a las curvas de intensidad de duración. Las curvas de intensidad, aquí tenemos, va a ser intensidad y el tiempo, lo que esto duró. Entonces, es una curva que expresa la máxima intensidad de precipitación registrada en diversos intervalos de tiempo. Ya, por ejemplo, aquí vemos en la figura que en los 5 minutos más lluviosos la intensidad era de 30 milímetros hora. Vemos que en los 5 minutos más lluviosos, donde cayó más lluvia, tenemos una intensidad de 30 milímetros hora. A los 10 minutos más lluviosos, la intensidad es, miramos, la intensidad es aproximadamente 23 milímetros hora. Y cuando vemos que a los 30 minutos más lluviosos corresponde a 12 milímetros hora. Entonces es muy importante en diversas aplicaciones de los datos pluviométricos, concretamente la utilización para calcular los caudales generados en las cauces superficiales a partir de la precipitación. Si nosotros miramos acá, vamos a ver que entre más corto es el lapso de tiempo, mayor va a ser la intensidad. Entre más tiempo tarda, la intensidad va a ser menor. O sea que es inversamente proporcional. Cuando la intensidad es mayor, el tiempo va a ser menor, de duración va a ser menor. Entonces a eso es lo que nos refiere este ejemplo. Luego entramos ya a lo que son las curvas de intensidad de duración. Esta que yo les puse acá es la estación Laboro Valle, que nosotros vamos a encontrar en un manual que es la curvas IDF. Esta nosotros la vamos a encontrar en el manual del INSIBUME, que este nos da la curva de intensidad y duración, y nosotros ya con esto va a depender la cantidad de años, ya nosotros tenemos la ecuación de la intensidad. El TR es el tiempo de retorno. ¿A qué nos referimos nosotros? Que en cuánto tiempo va a volver a pasar un evento como el que pasó este año. Si yo le pongo que va a ser en 2 años, entonces uso esta ecuación, que es la línea de esta. Entonces vamos viendo. Aquí está la intensidad y aquí está la duración. Entonces, si yo pongo una lluvia, podemos ver acá, de una duración de 10 minutos, si yo estoy diciendo que esto se va a repetir dentro de 2 años, entonces estoy diciendo que la intensidad va a ser aproximadamente de 60 milímetros hora. Va ahora con la misma duración de 10 minutos, pero yo voy a decir que este evento va a pasar dentro de 10 años. Entonces buscamos dentro de 10 años el tiempo de retorno. 10 años es la línea corinta, entonces buscamos y vemos que la intensidad sube, o sea, que es de 100 milímetros hora. Ahora, si yo estoy diciendo que ese evento, esa catástrofe como el huracán, un huracán, el Mitch o el Ágata, yo voy a decir que va a repetirse dentro de 100 años, el evento así se va a repetir dentro de 100 años, entonces yo sigo en los 10 minutos y busco 100 años, que es el azul, y vemos que tengo aproximadamente 140 milímetros hora. ¿Qué quiere decir esto? Conforme nosotros decimos que va a pasar durante más tiempo, la intensidad puede ir aumentando. Por eso es que nosotros hacemos los diseños, si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos diseños ponemos 20 años, 30 años, 40 años, etcétera. Conforme nosotros más nos vayamos alejando, los diseños tienen que ser más grandes. ¿Por qué? Porque los eventos cada vez
van aumentando su intensidad. Esto es con respecto a la precipitación, que es una de las partes bien importantes en los diseños de proyectos de la ingeniería civil. Ahora vamos a entrar a lo que es la humedad. La humedad también es una parte muy importante. La humedad es el agua, es uno de los principales componentes de la atmósfera en la que puede existir como gas, como líquido o como sólido. La presencia del agua en los tres estados de agregación se debe a que las condiciones físicas como la temperatura y la presión necesarias para que se produzcan dichos cambios de esta se da normalmente en la atmósfera. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Esa cantidad no es constante, sino que dependerá de diversos factores, como si ha llovido recientemente, si estamos cerca del mar, si hay plantas, etcétera. Existen diversas maneras de referirnos al contenido de humedad en la atmósfera, como está la humedad absoluta. Cuando hablamos nosotros de humedad absoluta, hablamos de que la masa de vapor de agua en gramos de contenido en un metro cúbico de aire seco. Cuando hablamos de humedad específica, hablamos de masa de vapor de agua en gramos contenidos en un kilogramo de aire. Y cuando hablamos de razón de mezcla, hablamos de masa de vapor de agua en gramos que hay en un kilogramo de aire seco. Entonces a eso nos referimos nosotros en humedad absoluta, humedad específica y razón de mezcla. Y vemos lo de la humedad relativa. Entonces, las medidas de la humedad de la humedad que más se utilizan es la denominada humedad relativa, que se expresa tanto en por ciento y se calcula según esta expresión. En ella vemos que E minúscula va a representar el contenido de vapor de masa de aire y el E mayúscula es su máxima capacidad de almacenamiento de esta. Entonces a esto le llamaba la presión de vapor saturada, es hacer la presión de vapor saturada. Entonces aquí vemos E, que es la máxima capacidad de almacenamiento, y E minúscula es la representación de contenido de vapor de masa. Vemos, hacemos la gráfica, aquí está lo de la temperatura y nuestra E máxima. Este valor nos indica la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener una masa de aire antes de transformarse en agua líquida. Eso nos va a indicar esto. De alguna forma, la humedad relativa nos da una idea de la cerca que está una masa de aire a alcanzar la saturación. Una humedad relativa del 100%, cuando hablamos de una humedad relativa del 100%, es un indicativo de que esa masa de aire ya no puede almacenar más vapor de agua en su seno, y a partir de ese momento cualquier cantidad extra de vapor se convertirá en agua líquida o en cristalinos de hielo, según las condiciones ambientales. Nosotros aquí en el gráfico se representa como varía la presión de vapor saturado en función a la temperatura. Aquí está la presión de vapor saturado en presión a la temperatura. Vemos que el vapor de saturación crece exponencialmente con la temperatura. A mayor temperatura, la evaporación va aumentando. Esto es lo que nos dice la gráfica. Vemos que aquí temperaturas bajas, la evaporación, el vapor saturado es menor. Cuando aumenta la temperatura, este va aumentando. Esto significa que cuanto más caliente esté una masa de aire, mayor cantidad de vapor de agua se necesitará
para llegar a la saturación y empezar a producir la condensación del vapor sobrante. Entonces, el aire que exhalamos al respirar tiene una temperatura y un contenido de vapor determinado. Sin embargo, al salir de nuestra boca y ponerse en contacto con el aire frío del exterior, reduce bruscamente su temperatura debido a su enfriamiento. Entonces, la masa de aire pierde capacidad para contener vapor, llegando fácilmente a la saturación. Entonces, el vapor de agua condensa y vemos el vaho. Eh, Aquí nosotros vamos a ver que la humedad suele medirse mediante un instrumento denominado psicrómetro. Entonces vamos a ver que el vapor de agua absorbe muy fácilmente la radiación térmica, ¿sí? Por lo tanto, el aire húmedo se calienta más que el aire seco bajo las acciones directas de los rayos solares. El vapor de agua, ya sea al formarse o al condensarse, produce variaciones apreciables en la temperatura del aire. La cantidad de vapor de agua existente en la atmósfera regula la velocidad con que se evapora el agua desde la superficie terrestre de los mares. El vapor del agua, por su condensación o congelación, produce numerosos e importantes fenómenos meteorológicos, tales como nubes, niebla, lluvia, eh, nu- nieve, granizo, rocío, etcétera. Y desde el punto de vista agrícola, el vapor de agua regula la disecación de los suelos, influye en la velocidad de transpiración de las plantas y provoca o no la aspiración de las plagas agrícolas. Entonces, esto es una parte importante de la meteorología, que, que en la atmósfera existe siempre vapor de agua y la mayor o menor cantidad en que la misma se halle presente tiene importantes consecuencias, tanto meteorológicas y climatológicas como con la hidrológicas. Entonces, estas son la importancia. Vamos, vamos a ver los cambios de estado, la evaporación, la condensación, la sublimación y la fusión. Entonces, vamos a ver que vamos a ver acá, el calor latente, este va a estar dado por la tensión de vapor. La tensión de vapor, nosotros vamos a ver que se da con esta ecuación, la tensión de vapor, donde ES es la tensión saturada correspondiente, PA es la presión atmosférica, T sub A es la temperatura del aire y T sub H es la temperatura del termómetro húmedo. A esto estamos hablando de la tensión de vapor. Aquí nosotros vemos lo de la evaporación, los cambios del estado. No muy se mira esta imagen, pero aquí hablamos sobre los cambios del estado. Está la fusión, que va de sólido a líquido, la evaporación de líquido a granizos. De ahí tenemos, hay condensación, que está de granizos a líquidos y de líquidos a sólido. De líquido a sólido le vamos a llamar solidificación. Está la sublimación progresiva, que va de sólido, no pasa por el líquido, sino que de una vez a gaseoso. Y de ahí vemos de gaseosos viene a sólido, es una sublimación regresiva. Entonces, la progresiva es de sólido a gas y la regresiva es de gas a sólido. La fusión es de sólido a líquido
la evaporación es de líquido a gas. De gas a líquido le vamos a llamar condensación y de líquido a sólido la solidificación. Entonces, a eso nosotros va a ser. Entonces, la evaporación es el resultado del proceso físico el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso, incorporándose a la atmósfera en forma de vapor. La condensación, por su parte, es el proceso mediante el cual el vapor de agua pasa del estado líquido al sólido. En un espacio en contacto con una superficie de agua, ambos fenómenos ocurren simultáneamente. Si el espacio no está saturado, la evaporación será mayor que la condensación, la cual da como resultado una evaporación neta, a la que hidrología se le denomina simplemente por evaporación. Si el espacio está saturado, ambos procesos se equilibran siempre con la temperatura del agua y el aire sean iguales. Se define como fusión al pasaje del estado sólido al líquido, mientras que el proceso medio del cual un sólido pasa directamente al estado gaseoso le vamos a llamar sublimación. Entonces ahí está la medición. Tenemos el valor de la humedad relativa del aire, puede ser calculada conociendo el valor de la tensión del vapor en el momento o lugar considerado, con el objetivo y para fines meteorológicos es de su difundido el psicómetro. El psicómetro tiene el termómetro. Vemos que hablamos del termómetro de máximos, termómetros de mínimos y de bulbo húmedo y bulbo seco. Entonces, vamos a ver que el higrómetro de punto de rocío mide directamente el punto de rocío y se emplea especialmente en laboratorios constituidos de ahí vemos el higrómetro de celdas y por último vemos los bulbos, vemos el higrómetro espacial. Este mide absorción selectiva de luz y de ciertas bandas del espectro de vapor. En la medición de la humedad es uno de los procedimientos de los instrumentos menos precisos en meteorología. El psicómetro estándar puede producirse muchos errores de observación y los dos termómetros duplican la posibilidad de errores de lectura. A baja temperaturas, un error en lecturas de orden de unos décimos de grados, etcétera. Entonces, como les digo, aquí vamos a tener el termómetro de máximos. Este nos va a dar el termómetro de mínimos y el de bulbo húmedo. Este nos va a marcar la humedad que nosotros vamos a tener. Estas son las preguntas de la semana 3 y vamos a empezar con lo que es la semana 4. Entonces les voy a dar un tiempecito ahí para que le tomen una foto o algo a la semana 3. Entonces estamos con la semana 3. Ahora vamos a empezar con lo de la semana 4. Se me olvidó algo, una información que por parte de la universidad me encargaron, pero la verdad se me pasó por alto. Permítame, ahorita se las voy a poner. Que necesitan que todos ya estén inscritos, ¿sí? Ahorita voy a ver si encuentro las fotos que me pidieron favor. Porque si ya por cuestión de las inscripciones y asignaciones están pidiendo favor
que se les comparta la información. Ahorita se las voy a poner para que ustedes las tengan ahí presentes. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a empezar con la semana 4. La semana 4 vamos a ver lo que es el ciclo hidrológico y las cuencas hidrológicas. Antes, lo que les mencionaba, que me pidieron favor que les presentara esto, que es un recordatorio que hoy es el último día de las asignaciones. Entonces tienen que bajar este formulario, el 0306-2019-01, para que sea válido los cursos que están llevando. Esta es una información que nos pidió favor la universidad que les hagamos, que se los hagamos saber. Y esta es la página donde ustedes pueden bajar la información. Donde pueden bajar el formulario y descargarlo para ustedes llenarlos y presentarlo para validar su asignación de cursos. Bueno, vamos a seguir. El objetivo del día de la semana 4 es que conozcan el ciclo hidrológico y las cuencas hidrológicas. Cuando hablamos del ciclo hidrológico, el ciclo hidrológico está compuesto por diferentes variables, las cuales se relacionan entre sí por medio de los procesos hidrológicos. En general se entiende por procesos a una serie de acciones que producen un cambio o desarrollo en un sistema y para el caso particular de la hidrología, los procesos están asociados con aquellos fenómenos que intervienen tanto en el movimiento del agua como en los cambios que sufre ésta en sus características físicas, químicas y biológicas al desplazarse por diferentes medios, por diversos medios. El ciclo hidrológico se puede representar como un sistema, es decir, como una estructura o volúmenes en el espacio delimitadas por una frontera cuyos componentes internos interactúan entre sí o con otros sistemas adyacentes. El componente del sistema, según las variables hidrológicas y los procesos que las relacionan entre sí, son los sistemas adyacentes serán aquellos que tienen como límites comunes las capas altas de la atmósfera y los sistemas geológicos profundos. Al considerar una escala a nivel planeta, el ciclo hidrológico se denomina global. A cada subsistema se presenta una capacidad de retención de volúmenes de agua a cualquiera de sus fases durante la determinación de intervalos del tiempo. Nosotros vemos en el ciclo hidrológico, no sé si estoy compartiendo la presentación, sí, estoy compartiendo. Vemos que en el ciclo hidrológico vamos a hablar de la lluvia, la precipitación, cae en las montañas, de ahí se forma la escorrentía, aquí se forma nieve, por el proceso de evaporación empieza a subir en la nieve, se forman escorrentías, que las escorrentías se pueden filtrar, puede haber infiltración, y estas se van a ir a los acuíferos o al manto freático. El que no se logra infiltrar forma las escorrentías, que se van a los ríos, en los ríos llegan a lagos, de ahí pueden seguir y estos llegan al mar. Entonces, en todo el proceso siempre va a existir evaporación y entonces a esto es lo que nosotros le vamos a llamar ciclo hidrológico, porque el agua va a estar en un ciclo. Entonces, en sus sistemas atmosféricos. Aquí también vemos otra gráfica. Entonces, un sistema se abastece de la evaporación, fenómeno que se origina por la incidencia de la energía proveniente del Sol y de la atmósfera alta. Es decir, el volumen de
vapor de agua que llegan a la atmósfera desde la superficie del océano o desde la superficie del terreno, en el estimado caso, si existe una cubierta vegetal, se presenta el efecto combinado que recibe el nombre de evapotranspiración. Cuando hay plantas y eso, nosotros le vamos a decir evapotranspiración. El vapor de agua podrá ser desplazado por los procesos de circulación atmosférica a otras regiones geográficas donde, si se presentan las condiciones adecuadas, abandonarán el subsistema atmosférico al cambiar de fase a través de la precipitación, es decir, se transformará de lluvia, nieve, hielo, rocío o etcétera. Esta precipitación podrá tener lugar tanto en la superficie del océano como en el continente, y en algunas situaciones el agua precipitada no se incorpora a ningún proceso de los subsistemas de aguas superficiales y subterráneos regresando a la atmósfera. A esta variable se le da el nombre de intercepción o pérdidas. Entonces aquí nosotros vemos el ciclo hidrológico. Aquí agua contenida en la atmósfera. Viene precipitación o agua contenida en el hielo o nieve. ¿Sí? Esto se viene a la precipitación, escurrimientos, aguas y ríos, filtraciones, aguas subterráneas almacenadas o a descargas de aguas subterráneas. Aquí, en estas aguas subterráneas, por eso son importantes las infiltraciones, son los que alimentan a los manantiales y al agua potable almacenada, que nosotros la extraemos por medio de pozos. Se forman las corrientes o arroyos, llegan a almacenamientos de agua como lagos, ríos, etcétera, lagunas, y aquí en todo se empieza a dar un proceso de evaporación. Aquí también vemos todo esto de evaporación, y al final llegan al océano, agua contenida en el océano, y por el sol también se da la evaporación. Entonces, esto es la vida del ciclo hidrológico. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos metiéndole mano, podríamos decirle, de una forma, o estamos afectando este ciclo hidrológico, y por eso es que hemos tenido problemas con los manantiales y procesos de agua. Entonces, el sistema de agua superficial, vemos el subsistema de agua superficial. Vamos a ver el subsistema de agua superficial. Para este subsistema, la precipitación se considera como una entrada. Una vez se elimina el agua interceptada, el volumen restante se transforma en escurrimiento sobre la superficie del terreno. De ahí está el subsistema de agua subterránea. Este es la entrada del subsistema, proviene básicamente de la infiltración. ¿Sí? Aquí vamos a ver que las capas superiores de la atmósfera. Entonces, el ES es la energía solar del estrato superior de la atmósfera. De aquí tenemos tres subsistemas. Está el subsistema atmosférico. En el subsistema atmosférico encontramos la evaporación, la precipitación, la intercepción, y aquí otra vez la evaporación y la evapotranspiración. Si ustedes ven en la gráfica, se da la evaporación en los océanos. La precipitación lo que va a hacer es llevar a los océanos y a los continentes, ¿sí? De ahí, por intercepción, se va otra vez a la atmósfera. De ahí vemos, esto es lo de sublimación atmosférica. Entonces, la sublimación en el subsistema subsistema de la atmosférica, este subsistema
vemos que se abastece de la evaporación, ¿sí? Que es el fenómeno que se origina por la incidencia de la energía del sol. Es decir, el volumen del vapor de agua que se lleva a la atmósfera desde la superficie del océano, desde la superficie del terreno. El vapor de agua podrá ser desplazado por los procesos de circulación atmosférico a otras regiones geográficas donde, si se presentan las condiciones adecuadas, abandonarán el subsistema atmosférico en forma de lluvia, como les decía, la precipitación, que puede ser forma de lluvia, nieve, rocío, etcétera. Esta precipitación podrá tener lugar tanto en la superficie del océano como en el continente. Ya la precipitación puede ser en el océano o en el continente. Y en algunas situaciones, el agua precipitada no se incorpora a ningún proceso de los subsistemas de agua superficial y subterránea, regresando a la atmósfera. ¿Cómo le vamos a llamar a eso que no llega a ninguno de estos? Se le va a llamar intercepción. Entonces, a la intercepción es lo cuando a nosotros le vamos a llamar pérdida, porque no llega a caer al suelo, sino que se vuelve a evaporar. Cuando está cayendo, se evapora. Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar. Pues, ya sabiendo cómo es el subsistema atmosférico, pasamos al subsistema de agua superficial. En el subsistema de agua superficial, vemos que está el escurrimiento superficial sobre el terreno y el escurrimiento superficial. Para este subsistema, la precipitación se considera como una entrada, ¿sí? Una vez eliminada el agua interceptada, el volumen restante se transformará en escurrimiento sobre la superficie del terreno, el cual a su vez llegará al sistema de drenaje del área de captación para formar el escurrimiento superficial. Parte de este escurrimiento saldrá del subsistema como infiltración. Aquí vemos, este escurrimiento sale del sistema como infiltración, que ya empieza a entrar al subsistema de agua subterránea. Infiltración del subsistema aguas o bien como escurrimiento por medio de los sistemas de drenaje regionales que finalmente llegan al océano. Entonces, o escurrimiento que ya van hacia los océanos. Esto es lo que va a hacer del subsistema de agua superficial. Ya llega como a los de infiltración y a los océanos. De ahí entramos al campo o al subsistema de agua subterránea. Ya en el subsistema del agua subterránea, es la entrada a este subsistema, proviene básicamente de la infiltración. Parte del volumen infiltrado al subsuelo percola a mayor profundidad, llegando al almacenamiento de agua subterránea. La otra parte se almacena en la región intermedia entre la superficie del terreno y el almacenamiento de agua subterránea de mayor profundidad. En las dos zonas mencionadas del subsuelo tienen luego el desplazamiento del agua. En el primer caso se trata del flujo subterráneo. Entonces vemos que tenemos aquí el flujo subterráneo y el flujo subsuperficial. El flujo, el flujo subterráneo puede abarcar grandes extensiones y actuar como una salida de agua subterránea al océano o a otros sistemas de la región. Vemos aquí, se va al océano o a otro sistema. Y el flujo superficial, subsuperficial, es generalmente local y es un proceso importante entre diferentes variables dentro del subsistema. Este flujo también se puede convertir en una salida de sus sistemas por medio de la evaporación. Entonces, en estas capas se dividen la atmosférica, la superficial y la subterránea. Entonces, es el sistema geológico profundo, son los procesos.
y este va a ser el sistema global del ciclo hidrológico. Entonces, con las partes superiores de la atmósfera a través de la energía que lleva el Sol y los estratos superiores, y con el sistema geológico profundo, como aquellos que están asociados al sistema geotérmico y que pueden enterar con el componente la recarga. Los valores, aquí vemos otro mapa de, del agua del ciclo hidrológico, en donde vemos la evaporación terrestre, la humedad sobre el suelo, aquí está el sol, la precipitación del océano, precipitación terrestre, escorrentías superficiales, las infiltraciones, la humedad. Entonces aquí vemos todas estas partes, sus sistemas atmosféricos, vemos que es toda esta parte de acá, su sistema de ahí el subsistema de agua superficial, que ya son las escorrentías y eso, y el subsistema subterráneo, que ya está el nivel freático, flujos superficiales, flujos subterráneos que van a parar a los océanos, etcétera. Este es otro esquema que me gustó bastante para ponérselos. Y que todo va por parte de evaporación, que es donde vuelve a subir a la atmósfera. Aquí vemos ciertos volúmenes globales estimados de almacenamiento. Entonces podemos ver que en los océanos el área está en 361.3 por 10 a la 6 kilómetros cuadrados y el volumen de almacenamiento, el porcentaje del total y el porcentaje de agua dulce. Entonces vemos que aquí el océano el porcentaje es de 96.50% y vemos que el porcentaje de agua dulce es cero. En agua subterránea vemos las áreas entre agua dulce y agua salada. El volumen son 10.530.000 y de agua salada son 12.830.000 kilómetros cúbicos. Un porcentaje total del 0.73% de agua dulce y un 0.93% de agua salada, que en porcentajes de agua dulce, esto se refiere a un 30.10%. Entonces vemos que el porcentaje de agua dulce de agua subterránea es bastante. De ahí estamos en humedad del suelo, el área, el volumen y el porcentaje. Vemos que de agua dulce es un 0.05%. El hielo polar. Esta tabla es bien importante porque entonces aquí podemos ver que en hielo polar está el 68.6% del agua dulce, que es la mayor cantidad. Luego estamos hablando del agua subterránea y de los lagos, que es donde la mayor parte se abastece. Estamos hablando de apenas un 0.26%. Por eso es que el porcentaje que nosotros utilizamos para abastecimiento, ahora nos estamos pasando a lo que es el agua subterránea, porque vemos que es un porcentaje de agua dulce bastante grande. Por eso es que ahora nosotros estamos explotando lo que son pozos. Y de ahí están los humedales, es un 0.03%, los ríos es un 0.006%, agua biológica un 0.003 y agua atmosférica un 0.04. Al sumar esto nos suma el 100% de agua dulce. Podemos ver que la mayor parte está en el hielo polar, luego estamos en agua subterránea, después en otros tipos de hielo y nieve, y las partes que podemos explotar son los lagos, humedales, ríos y lo que se está haciendo ahora, el agua subterránea. Aquí vemos
Otra tabla de volúmenes globales estimados de almacenamiento en componentes del ciclo hidrológico. La precipitación, volumen anual, en océanos se da el 458.000 kilómetros cúbicos al año. La lámina es de 1270. Entonces vemos que hay mayor precipitación en los océanos que en el continente. La evaporación también se da, la mayor parte de la evaporación se da en el océano, en los continentes, el escurrimiento a los océanos por ríos, todo esto se da en el continente. Entonces, cae poco en el continente y aparte, mucho de esto se vuelve a ir al océano. Entonces, esto es por volumen anual y volumen anual de agua subterránea. Y el escurrimiento total. Entonces, vemos que nosotros aquí tenemos un escurrimiento total de 47 kilómetros cúbicos por año, que es una lámina de 316 milímetros. Aquí vemos otra parte, otra donde está el agua atmosférica, el agua superficial y el agua subterránea. Está la evaporación. De la evaporación, existe gran cantidad de métodos y técnicas para estimar la evaporación. La síntesis de la evaporación media estimada se obtiene al afectar entre lo obtenido de la lectura de los tanques de evaporación que les hablaba de las estaciones meteorológicas. De ahí, de la evaporación, se da la precipitación. También de la evaporación, en la evaporación entra la evapotranspiración. Vemos de ahí se va a una intercepción. De ahí transpiración, baja la precipitación, alimenta el agua superficial, que lo puede por flujos superficiales. De ahí el flujo superficial lo puede infiltrar o puede ser una escorrentía superficial. Y la escorrentía superficial puede ser un flujo subterráneo, y el flujo subterráneo también por los manantiales puede subir a la superficie. Luego esto se va otra vez para el océano, para armar, para escorrentías hacia ríos y océanos, para otra vez la evaporación. De ahí también la precipitación puede llegar hasta la subsuperficial por medio de la infiltración, y este va a ser una recarga de aguas subterráneas o un flujo. En la infiltración puede haber también transpiración por medio de las plantas, porque como las plantas empiezan a alimentarse de agua por medio de las raíces, puede formar transpiración. Y este flujo superficial, que también puede hacer un flujo de agua subterránea para llevarlos hacia el océano. Entonces, este otro mapita ahí para tenerlo muy en cuenta, para entender de una mejor forma lo que es el ciclo hidrológico. Entonces, esta es la representación del esquema de, de la operación de un sistema, en donde nosotros vemos que acá que lo que entra después es lo que sale. Aquí es como un sistema, un esquema, una operación matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que entra va a ser lo que sale. Entonces nosotros vamos a ver que en una cuenca es una superficie, ¿sí? Entonces la cuenca va a ser una superficie de la tierra que drena hacia una corriente en un lugar dado. La divisoria de agua en una línea que separa la superficie de la tierra, cuyo drenaje fluye hacia un río dado a la superficie de la tierra, cuyos desagües corren hacia otros ríos.
La frontera del sistema se dibuja alrededor de la cuenca. Aquí vamos a ver, esta es la cuenca, esta es la frontera del sistema. Entonces se dibuja la frontera del sistema. Entonces la frontera se dibuja alrededor de la cuenca, proyectando la divisoria de agua verticalmente hacia arriba y abajo hacia planos horizontales. Entonces la lluvia es la entrada. Aquí vemos la precipitación, es la entrada hacia la cuenca, distribuida en el espacio sobre el plano superior. El caudal es la salida, ¿sí? Entonces, aquí es lo que entra y el caudal de acá es lo que sale. Concentrando en este espacio la salida de la cuenca, la evaporación y el flujo superficial también pueden considerarse como salidas, pero son muy pequeñas comparadas con el caudal durante la tormenta. La estructura del sistema es el conjunto de caminos de flujo sobre el suelo a través del que concluye el sistema tributario que eventualmente convergen para convertirse en caudal a la salida de la cuenca. Entonces, aquí vemos la precipitación. Esta es la cuenca, la superficie, la división del agua, que es en las cuencas, nosotros le vamos a llamar par de aguas. Entonces, lo que cae aquí es el caudal que aquí va a salir. Esto no va a ser 100% real, ¿sí? ¿Por qué? Porque se recuerdan que hay filtración, hay evaporación, entonces el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida más la evaporación más el caudal. Entonces aquí nosotros vamos a ver el, el balance hidrológico. Aquí miramos un modelo del sistema. Entonces vemos que si la superficie del suelo de las cuencas se examina en detalles, el número de caminos posibles resulta enorme, ¿sí? Entonces vemos tal atmósfera, la evaporación, la precipitación, el escurrimiento, vemos las superficies, el suelo, que va a ser por infiltración, de ahí va a ser por medio de las recargas, las aguas subterráneas, las descargas a los océanos, aquí los escurrimientos subterráneos, los escurrimientos superficiales, el escurrimiento superficial, la precipitación, el almacén en ríos, precipitación y la evaporación. De ahí pasa otra vez por medio de descargas al océano y también aquí en esta parte hay precipitación y evaporación. Entonces, la vida es la precipitación y la evaporación y la transpiración. La transpiración o evapotranspiración se va a dar por medio del suelo y esto va a subir otra vez a la atmósfera. Entonces, ese es un modelo del sistema hidrológico. Aquí vemos el balance hidrológico. Este es uno de los que me interesa, el balance hidrológico. ¿Por qué? El balance hidrológico, vemos que es lo que entra a la cuenca. ¿Qué va a ser lo que entra a la cuenca? Está la precipitación media, el caudal superficial afluente, más el caudal subterráneo afluente. ¿Eso a qué va a ser igual? A lo que va a salir, ¿sí? ¿Qué es? Es la evaporación más la evapotranspiración, más la infiltración, más el caudal subterráneo efluente, o sea, lo que sale, más el caudal superficial efluente, más menos la variación de volumen fijo, más menos la variación del volumen en el suelo y más menos la variación del volumen de nieve o glaciares. Entonces,
Eso es el balance hidrológico. Todo esto tenemos que tener en cuenta para realizar un balance hidrológico, que es lo que cayó dentro de la cuenca y lo que va a salir hacia ella. Entonces, por eso les decía yo, no solo es el caudal de entrada o la precipitación va a ser igual al caudal de salida, no. Tenemos que tomar en cuenta la evaporación, la evapotranspiración, la infiltración, los caudales subterráneos efluentes, los caudales superficiales efluentes, las variaciones de volúmenes fijos, variaciones de volúmenes en el suelo y las variaciones en volúmenes de nieve y glaciares. Entonces, todo esto es lo que a mí me va a dar lo que es el balance hidrológico. Bueno, entonces, ya estamos, faltan 2 minutos. Vamos a entrar a lo que son, ¿qué es una cuenca? ¿Sí? Vamos a ver qué es una cuenca. Pero aquí no tenía que estar. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es aquella superficie en el cual el agua precipitada se transfiere a las partes topográficas bajas por medio del sistema de drenaje, ¿sí? Concentrándose generalmente en un colector de descargas de otras cuencas aledañas y finalmente al océano. Las cuencas hidrológicas, junto con los acuíferos, son las unidades fundamentales de la hidrología. Desde el punto de vista de sus salidas, existen dos tipos de cuencas. Está la endorreica, que son las cerradas, y las exorreicas, que son las abiertas. Entonces, nosotros aquí vemos que una cuenca tiene la parte más alta de su, está dividido por la parte más alta. Es como una cuenca, es como que ustedes tuvieran un huacal, ¿ya? Que la parte más alta es su parte aguas y todo lo que caiga dentro del huacal es lo que nosotros veníamos hablando del balance hidrológico. Todo lo que cae dentro de esa palangana, si ustedes agarran una regadera y la echan y ponen una palangana, lo que cae en la regadera es la precipitación. Y si ustedes encienden, le abren un hoyo al, a la palangana, que sería como que el río, entonces lo que aquí va a entrar, aquí va a salir, pero obviamente nosotros ya en cuestión de una cuenca hidrográfica, como ya hay tierra y todo, hay filtración, hay evaporación, entonces eso es son otros parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta. La cuenca hidrográfica, la parte más alta es el parteaguas o la desviación de aguas, que lo que cae de esta línea para acá se viene para este lado y lo que cae dentro de esta línea se viene hasta hacia la cuenca. Eso lo utilizamos nosotros hacer, para ver los crecimientos de los ríos, para ver cómo se va a comportar y los puentes, diseño de puentes, etcétera. Tenemos para cunetas también, tenemos que delimitar la cuenca que va a alimentar ese pedazo para ver nosotros qué caudal vamos a tener ahí. Entonces, esto lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Les voy a poner ahí rapidito las preguntas para que las tengan ahí a la mano. Entonces, estas son las preguntas de la semana 4. Es un conjunto de cambios experimentales del agua de la naturaleza, tanto en su estado como en su forma. Es una transición de la fase de gas o la fase sólida. Es aquella superficie en la cual el agua precipitada se transfiere a las partes topográficas bajas. Es aquella que no tiene salida al océano, sino que puede desembocar en ríos, lagos o mares interiores, y líneas imaginarias formadas por el punto mayor de nivel topográfico. Entonces, eso es lo de esta semana. Muchas gracias por su atención. Eh, Vamos a seguir con la próxima semana. Seguimos con la semana 4 y terminamos la semana 5. Entonces ya de ahí ya estamos hablando del examen parcial, ya estudiar. Yo transcurso de esta semana que viene le empiezo a enviar a todos las presentaciones para que puedan estudiar. Entonces muchas gracias por todo. Hasta la próxima.